El inmoral comportamiento de Pedro Sánchez respecto a Carles Puigdemont está quedando en evidencia donde más le duele al presidente del gobierno y donde menos control tiene, la Unión Europea. Mientras aquí el PSOE y el Ejecutivo hacen contorsionismo democrático y jurídico para borrar los delitos del prófugo expresidente de la Generalitat, la Comisión Europea señala directamente los vínculos entre el mandatario ruso Vladimir Putin y el propio Puigdemont. Difícil explicar eso para Pedro Sánchez, más aún cuando aquí en España también un juez, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga también este asunto y aprecia indicios de un presunto delito de traición en Puigdemont. Este martes, el Pleno de la Eurocámara celebró un debate sobre el Russian Gate y las alegaciones sobre las interferencias rusas en los procesos democráticos en la Unión Europea, con mención especial para el caso de Cataluña en boca del vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas. Ha pedido el vicepresidente a la Unión Europea que investigue las injerencias del Kremlin en procesos como el Brexit y también en el secesionismo catalán. De hecho, el Parlamento Europeo ha votado una resolución a favor de esa investigación. La corrupción política que supone comprar la investidura a cambio de una ley de amnistía a unos políticos bajo sospecha, ahora también por traición, podrá imponerse en España gracias al control que tiene Pedro Sánchez sobre las instituciones, pero es muy complicado que supere la muralla de la Unión Europea. Ahí, contra ese muro, puede haber chocado definitivamente Pedro Sánchez. El tiempo lo dirá. Estamos en la tertulia de Es Política. Nos acompaña el sociólogo Alberto Sotillos y también su director de Es Diario, Benjamín López. ¿Cómo estáis? Muy bien, saludos. Muy buenas, encantado de saludaros. Una semana muy intensa que se puede resumir en lo que ya se mencionaba en el editorial de Es Política, y es que hay otro nuevo escándalo que se sintetiza, ¿no?, en que los tribunales del Supremo pues fueron en contra no solamente del criterio del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, que casualmente en 72 horas pues cambió de criterio, dijo lo contrario, y es que en Cataluña pues no había indicios de ningún tipo de terrorismo, tras haberse reunido, recordemos, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Vamos a hablar de esto a continuación, pero también hay que poner para la mesa que la Junta de Fiscales va en contra del criterio de Pedro Sánchez, que decía, vamos a recordarlo, hace unos días, esto. No sabe. El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Bueno, Alberto Sotillos decía esto Pedro Sánchez hace unos días, sin embargo, pues como decíamos, la Junta de Fiscales, fiscales del Tribunal Supremo, pues por amplísima mayoría dicen que hay indicios de que sí que hubo terrorismo en Cataluña. Alberto. Sí, yo creo que en realidad este es por haber un escándalo, por situarlo, yo creo que es más bien esta situación, porque evidentemente que los jueces, que los fiscales tengan discrepancias es parte de su labor, quiero decir, su trabajo es tener esas discrepancias, ponerlas en consideración, valorarlas unos con otros, someterlas a votación y finalmente hacer un procedimiento y una investigación judicial, que al final esa es la garantía judicial que tenemos todos, que todo va a tener un proceso, que no depende simplemente del advenimiento de la Virgen de cada uno de ellos. Por lo tanto, es grave cuando el presidente del gobierno es capaz de no solamente inferir la inocencia o no de unas personas investigadas, sino que es capaz también de saber lo que van y, es más, otorgar una presencia de lo que deben hacer los jueces. Es decir, se deberá pasar esto porque yo digo una interpretación personal. Yo creo que ese es el escándalo y claro, cuando el presidente del gobierno determina lo que es o no es un delito y quiénes son o no delincuentes, pues lógicamente no es que no haya una separación de poderes, sino simplemente le preguntas al presidente del gobierno para qué estamos los demás. Quiero decir, pues ejecute usted lo que quiera y ya está, ahórrenos el resto del Estado. Usted manda, usted decide y usted gobierna. Ese es el escándalo. Y claro, lo que pasa es que al final los fiscales dicen, bueno, mientras usted no me disuelva, pues tengo opinión. La pregunta, no lo disuelva. Claro, la pregunta, Benjamín, también es lo que decíamos antes, y es qué ocurrió en esa conversación entre Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo, y Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, para que Álvaro Redondo acabara cambiando en 72 horas literalmente todo lo que había dicho. Es decir, que de apreciar terrorismo en los independentistas catalanes a no apreciar ningún tipo de terrorismo. Sí, bueno, antes de esa conversación ha tenido que existir otra,
que es la conversación entre el fiscal general y el presidente del gobierno. Porque esa afirmación tan contundente de Pedro Sánchez, el independentismo no es terrorismo, los jueces se van a acabar decidiendo y concluyendo eso, solo puede estar, creo yo, motivada si el presidente tiene la seguridad de que la Fiscalía se va a oponer, ¿no?, a la imputación o al procesamiento de Puigdemont por ese delito. Por lo tanto, Pedro Sánchez lo tenía perfectamente cogido con el presidente, con el jefe de los fiscales, con el fiscal general del Estado, pero calculó mal, ¿no? No calculó la rebelión, porque claro, esas palabras que has puesto tú aquí, y me consta que ha sido así, causaron un malestar inmenso en la Fiscalía del Supremo. Un malestar tremendo, y no estaban dispuestos a pasar por el área y a dejarse plegar, hasta el punto de lo que ha ocurrido tiene precedentes. Normalmente el informe de un fiscal, antes de someterlo a la Junta de Fiscales, está pactado con ellos, precisamente pues, para que no haya discrepancias y salga adelante, ¿no? En este caso es una humillación doble para el fiscal Redondo, que primero emitió un informe con membrete y firmado, o sea, un informe oficial, en el que efectivamente veía indicios de delito en Puigdemont. A las 72 horas, con una reunión entre medias con el fiscal general del Estado, emite un informe en sentido diametralmente opuesto al primero, ¿no? Claro, esa ya es una humillación, que eso se descubra, es una humillación. Pero que tus propios compañeros de la Fiscalía te desacrediten de esa manera no tiene precedentes. Y claro, en realidad es un descrédito para el fiscal, evidentemente, no queda otra. No se han ensañado con él, tampoco en esa reunión, tampoco se ensañaron con él, pero ya es suficiente descrédito el tumbarle su informe. Pero digo que es un descrédito para ese fiscal, es un descrédito para el fiscal general del Estado, que apoya esa tesis, y para el propio Pedro Sánchez, que en público dijo que esto no era terrorismo. Claro, es un varapalo tremendo. Yo creo que el fiscal general debería dimitir. Es más, no debería haber sido ratificado o nombrado de nuevo en su cargo, porque este señor fue condenado ya por el Tribunal Supremo por, ¿cómo era la expresión? No quiero equivocarme, pero en realidad era por prevaricación, que era por desviación de poder, era el término que utilizaban, ¿no? En el ascenso de Dolores Delgado, su predecesora, a la máxima categoría fiscal. Quiero decir, es que es un escándalo tras otro en la Fiscalía, pero para nombrar a un señor que el propio Tribunal Supremo ha dicho que cometió desviación de poder y mantenerlo en el cargo, pero ¿cómo lo tendrá de domesticado, entre comillas, Pedro Sánchez? Dimitiría si no tuvieran ya preparada la resolución y digamos, la sinvergonzonería de poder decir, me da igual lo que diga la mayoría de los fiscales, porque esto al final se va a resolver en otro análisis, que es el que yo tengo controlado. Por lo tanto, pedir esas dimisiones o quedarse sorprendido de lo que esté pasando es no saber o que no olvidarse de que literalmente después, a pesar de que 11 fiscales hayan dicho contra 4, vemos indicios en Carles Puigdemont, Pedro Sánchez está tranquilo porque sabe que luego el siguiente informe ya va a estar controlado. Por lo tanto, es que le da igual. Eso es lo que los fiscales tendrían que sublevarse, no con un voto, que bueno, y queda casi escaso. O sea, sí, creemos esto, pero es que os va a dar igual, y el presidente está diciendo que va a dar igual lo que digáis vosotros. O sea, sois inútiles. Lo que pasa, bueno, sí, evidentemente, yo creo que el informe de la teniente fiscal, que es al que te refieres, claro, sí. El último y definitivo informe de la Fiscalía en el Supremo, lo que pasa es que no es la última palabra. La última palabra la va a tener la sala que investiga el caso. Bueno, ya, claro, sí, evidentemente. Claro, los fiscales van a marcar una posición. Sí, lo que pasa es que la Junta de Fiscales ya ha marcado una muy clara, por amplia mayoría. Luego va a haber otro informe del fiscal, va a ser discutible, pero al final la palabra definitiva la va a tener el juez, con lo cual es un caso, yo creo que Pedro Sánchez está calculando mal lo que va a suceder. Este es un espaldarazo para el juez, porque evidentemente ya no podrán decir que es una cuestión de fachosfera o que es una cuestión personal de ese juez, sino que evidentemente él y otros cuantos más consideran eso. Por lo tanto, es un espaldarazo a la investigación. Luego ya, y otros muchos más. Y además los argumentos, esto me lo decían el otro día también gente del Supremo, me decían que los argumentos que utilizan los fiscales de la Junta de Fiscales en su, digamos, en su informe. Sí, en su valoración. Claro, eso tiene también un gran peso en los recursos que puedan plantear ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Porque ahí hay argumentos de peso de gente que no es parte, diríamos, sino que... Bueno, ya.
No, claro, no, Sí. son informes jurídicos de gente de peso que no es parte, que no tiene un interés político ahí, mientras no sea y lo que sobrevuela todo esto, evidentemente, es la ley de amnistía. Estamos en este mes en donde se tiene que, bueno, pues reformular para volverse a someter a una votación. Recordemos que la última cayó, la última votación sobre la ley de amnistía, básicamente pues por el no de Junts. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, Puigdemont se ha dado cuenta que tiene muchos líos judiciales encima de la mesa y por tanto es el primero en el que no cree en la ley de amnistía. ¿Qué está ocurriendo? ¿Habrá ley de amnistía finalmente? ¿Sí o no? Alberto, ¿cómo lo ves? Hombre, si te pudiera dar la respuesta, pues claro. Imagínate. Sí. Sería espectacular. Yo creo que la va a haber, te voy a decirlo, creo que la va a haber con muy pocas modificaciones, pero va a haber otros daños colaterales. Quiero decir, yo sigo insistiendo en que hay una apertura del Partido Socialista a facilitar, adelantar, desarrollar la idea de referéndum, que es lo único que le puede interesar electoralmente a Carles Puigdemont, y sobre todo creo en ello porque públicamente no se trata este tema. Entonces, yo tengo cierta constancia de que se trata pero no sale. Entonces, debe ser una negociación que es lógica, por otra parte, porque lógicamente tampoco puede hacer un desarrollo de la ley de amnistía mucho más allá porque se la van a tumbar. Lo exigía y a Junts en ese negociado, digamos, que hubo ante la investidura de Sánchez y tal, figura en ese acuerdo, en ese documento, figura en el que se va a dialogar, al menos con discrepancia entre uno y otro, pero que se van a dialogar sobre el referéndum de autodeterminación, con lo cual ya es una exigencia, digamos. Sobre todo porque creo que Puigdemont no tiene mucha intención de volver a España, por encima de cualquier cosa. La amnistía, como está hasta ahora, salva a las personas intermedias. Quienes están por encima de esa amnistía pues asumirán que no pueden volver, pero electoralmente pueden ganar con ese referéndum. Y luego es que efectivamente las propuestas, digamos, las chucherías que está intentando ofrecer Pedro Sánchez solamente sirven para ir en su propia contra de coherencia Pedro Sánchez. Es decir, todos estos cambios legislativos para que duren menos o duren más los procedimientos, al final yo creo que debe estar Puigdemont riéndose y diciendo, bueno, sigo ofreciéndonos cosas que vayan en contra de tu propio relato, pero que a nosotros no nos interesa. Nos interesa una amnistía total. Es decir, no queremos ir a juicio. O sea, no queremos vernos sometidos a la justicia corrupta española. Queremos que usted diga que la justicia es corrupta y por lo tanto nos amnistía a todos. Esta es la victoria de Junts. No salir inocentes. A ellos les da igual la inocencia. Ellos quieren una humillación de las instituciones del Estado que es contra el que van. Entonces, hasta que no asuma Pedro Sánchez que no se trata de que este hombre sea inocente, sino de que sea, digamos, disculpado por nuestro Estado, hasta que no asuma eso, pues tenemos estas complicaciones. Yo la duda que tengo es que yo creo que el convencimiento de Puigdemont y del gobierno ya de que la ley de amnistía ha fracasado parcialmente en su objetivo principal, ¿no? Que era la amnistía integral. Yo creo que eso se han dado cuenta que es absolutamente imposible porque hay una oposición judicial que no sé si no habían calculado bien o que no contaban con ella o que ha sido mayor de lo que pensaban, no lo sé. El caso es que yo creo que ese convencimiento lo tiene tanto Puigdemont como el gobierno. Y hay que ver qué implica eso, que eso es lo que no sabemos. Es decir, cómo reacciona Puigdemont ante ese convencimiento de que no va a tener la amnistía que le esperaba y que no le va a ser tan fácil volverse a Gerona a vivir allí tranquilamente o a Barcelona, donde quiera volver, ¿no? Eso no va a ser tan fácil ni tan inmediato, desde luego, si es que algún día llega a suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar él, que era su primer objetivo, era salvarse él, evidentemente? Claro. ¿Cómo va a reaccionar él ante esa evidencia de que, cada vez más constatable, de que la ley no va a servir para eso? Y como es bastante imprevisible, y siempre lo ha sido, le valdrá, se conformará con salvar, diríamos, a sus subordinados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A la gente que estaba por debajo de él en el escalafón. ¿Le valdrá eso? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que es muy imprevisible lo que pueda suceder. Yo creo que tendrá muchas presiones del independentismo para que acepte una ley, aunque sea más light, ¿no? Y que no tenga esos efectos tan integrales, pero que sí salve a determinadas personas. Y es posible que se llegue a aprobar, pero dejando unas heridas ahí muy grandes, porque claro, no era eso lo que quería. Y además, Benjamín, ya no solamente es el caso del terrorismo, ¿no?, que estamos comentando, sino también es el caso de alta traición, ese caso Volkov que le llaman, ¿no? Que ahora además la Unión Europea, eso sí que es del todo, digamos, tajante. La Unión Europea no va a asumir nada que se amnistíe, que se perdone, nada que tenga que ver pues con alta traición, con pasar la información a aquellos que quieren desestabilizar la Unión Europea, como es evidentemente Rusia. De hecho, se está investigando esas relaciones entre Putin y todos los agentes desestabilizadores, ¿no?, de la Unión Europea, con lo cual va a haber
un freno importante y claro en la Unión Europea si decidiera en último caso introducir el perdón, digamos, la alta traición y la amnistía, ¿no? Es que es muy difícil amnistiar a Puigdemont. Quiero decir, es que está muy bien intentar reconducirlo todo a un conflicto político y eso es maravilloso y la convivencia y la concordia es esencial. Lo que pasa es que cuando se han cometido una serie de actos, si son de desobediencia civil, maravillosos, pero asumen las consecuencias. Y yo creo que lo que está intentando Pedro Sánchez es absolutamente imposible. Es decir, negar una serie de delitos evidentes de ese calibre es muy difícil. Tú puedes tapar algunos. De hecho, hemos tapado la corrupción con una facilidad asombrosa. Pero en cambio, y claro, ya estamos hablando de unos delitos de terrorismo y de alta traición que directamente son inviables. Pero es que ya estaban ahí. Quiero decir, es que lo que hicieron suponía esto. Claro. Mi duda es, ¿por qué no han asumido lo que pasó? Porque una cosa es perdonarlo humanamente y otra cosa es que no haya consecuencias. Y para que no haya consecuencias tienes que derruir el Estado. Porque, quiero decir, solo sin Estado se pueden derruir esas consecuencias. Si queda Estado, se tienen que, evidentemente, contrastar y juzgar. Lo que está claro, te doy la palabra a Benjamín, pero vamos a escuchar al líder de la oposición, al líder también del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque efectivamente lo que venía diciendo es lo mismo que se está constatando, ¿no? Y es que llevamos semanas desde la investidura de Sánchez hablando solamente de un tema, básicamente, y es la amnistía. 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa. Bueno, pues acabamos, Benjamín, de escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Parece que es un gobierno insostenible, ¿no? A ver, es un gobierno muy difícil de sostener. Yo no sé si es insostenible porque, a ver, es verdad que está desgastado. El otro día lo publicabas tú en Es Diario, ¿no? Que el gobierno prácticamente renuncia ya a la pelea de los presupuestos generales del Estado porque no quiere meterse en otra batalla que no sabe de dónde va a salir, ¿no? Y, bueno, pues opta por prorrogar los que hay, desgastado totalmente por la batalla de la amnistía, que no le está saliendo nada bien, y que ese fregado, pues ya veremos por dónde sale. Pero es que una legislatura en la que la amnistía no está saliendo como quiere, que los presupuestos van a ser prorrogados, si nada cambia, si la amnistía la para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Comisión Europea y no llega a ver la luz, o por lo menos en plenitud y tal, ¿qué va a pasar? El año que viene las circunstancias van a seguir siendo las mismas, es decir, una ley de amnistía que no está, unos presupuestos que sin apoyos, porque Junts no tiene tampoco mayor interés en apoyar unos presupuestos del Partido Socialista, sino es a cambio de cosas importantes, claro. Y la amnistía parece que es la clave de bóveda, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto tiempo se puede aguantar? Un año se puede aguantar con presupuestos prorrogados, aunque Sánchez decía que no, que era imposible gobernar sin presupuestos, ¿no? Se puede aguantar, pero dos me parece que es dificilísimo. Entonces, yo creo que ahora mismo la legislatura está en un punto crucial que no se va a resolver así a corto plazo, es decir, no dentro de 3 meses elecciones, pues no creo, no, ese panorama no se vea, pero sí que de aquí a un año y poco, sí podríamos estar volviendo, creo yo, a una convocatoria electoral, porque es que no se ve mucha salida. Esto es verdaderamente insostenible. Claro. Alberto, vamos a entrar ahora de lleno en el asunto de los presupuestos, que es otro de los temas de la semana. Recordemos que esta semana, pues en el Senado, ¿no? El Partido Popular pues votó en contra de esa senda de estabilidad, de esa senda del déficit, que viene siendo la base necesaria para la conformación de los nuevos presupuestos, que ya llevan prorrogados los anteriores, ¿no? Desde el 1 de enero, que tendrían que haberse aprobado los nuevos ya, pero no se han aprobado. Parece que se está enrocando todo. El gobierno tiene esa triquiñuela, parece ser, de un informe de la Abogacía del Estado que nadie vio, que nadie sabe dónde está, pero que supuestamente dice que pueden, digamos, poner como objetivos los enviados en el programa de estabilidad a la Comisión Europea para su evaluación, etcétera. Pero esto decía Pedro Sánchez hace un tiempo, hace unos años, sobre los presupuestos. Lo que debe. ¿Qué se espera de un gobierno?
Pues que gobierne, que tome decisiones, que apruebe unos presupuestos. Y si esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario, pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante 7 años han sido postergadas. Bueno, pues lo acabas de escuchar, Alberto. Es decir, pedí incluso hasta elecciones que no se aprobaban presupuestos y parece que los presupuestos de este año pues no van a ser posibles. Punto 1. Lo que diga Pedro Sánchez hace un día pierde valor. Lo que diga Pedro Sánchez hace más de un día, imagínate lo que puede ser. Por lo tanto, atender a las palabras de lo que él mismo ha dicho, pues efectivamente es prácticamente una ciencia ficción, pero lo cierto es que le va a dar igual. Quiero decir, él es presidente del gobierno, ahora ya es otra cosa. Él puede perfectamente estar sin presupuesto. Fíjate, yo entiendo lo que quiere decir Benjamín, que en una situación normal es insostenible prorrogar 2 veces los presupuestos, pero en una situación normal no tiene nada que ver con la realidad de Pedro Sánchez, que evidentemente es capaz de estar 2, incluso 3 años sin presupuestos, porque considerará que hay alguna forma de hacerlo y que es una culpa del Partido Popular. Fíjate, quienes defendemos que esto es inviable, a veces se nos dice que la alternativa es un pacto con el Partido Popular, que es gobernar con el Partido Popular, que es aliarse con la derecha. Yo creo que es importante transmitir una respuesta. No hace falta gobernar con el Partido Popular, pero es evidente que tienes que llegar a acuerdos en una situación como esta. Ni los llamaron. Es decir, si tienen mayoría absoluta en el Senado, ¿cómo puede ser que si necesitan aprobar la agenda de estabilidad no hayan ni cogido el teléfono para llamarlos mínimamente para ver cómo está el ambiente? Eso es lo que quiero decir. Yo no voy a defender una gran coalición. No creo que, aparte que creo que es inviable en este momento, pero no tiene por qué ser la solución una gran coalición. Pero es evidente que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que ser capaces de llegar a acuerdos en algunas cosas. Y esto lo digo por los dos lados. Lo que pasa es que evidentemente Feijóo ahora no le va a dar ni agua, porque ¿para qué le va a dar un solo centímetro de oxígeno cuando Pedro Sánchez ya está en sí mismo cavando, y llegando cada vez más hondo? Pero lo ideal sería que fuéramos capaces de separarnos y decir, bueno, tenemos unas líneas muy diferentes, pero vamos a llegar a un acuerdo en estos 3 puntos, que es como hemos conseguido avanzar. Y ya te digo, no es una coalición, no es un pacto de gobierno, no es que la izquierda se venda a la derecha, sino que, oye, necesitamos cierta capacidad de llegar a acuerdos, aunque solo sea incluso para los agricultores. Estoy seguro que tienen más en común y más intereses el Partido Popular y el Partido Socialista fuera de Madrid para llegar a soluciones para los agricultores de las que nos transmiten. Pues lo mismo pasaría con esas cosas. Pero si, como dice Feijóo, solamente es amnistía y no hay más gobierno, pues evidentemente es imposible llegar a nada. Pero eso no es un gobierno. Como diría Sánchez, eso no es gobernar. Gobernar para nada es solamente estar en la Moncloa. A continuación, después de esta... Te doy la palabra ahora, Benjamín. A continuación, después de esta tertulia, tenemos una entrevista con Luis Cortés, que él es el coordinador nacional de Unión de Uniones, en donde tratamos largo y tendido, de forma pormenorizada, pues toda la problemática del sector agrario y del sector ganadero en España. Benjamín. No, quería decir sobre esto que comenta Alberto, ¿no? El entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que debería ser lo normal en una democracia madura, ¿no? Que los dos partidos se pusieran de acuerdo, los dos principales partidos, para cuestiones importantes de Estado y que pudieran negociar incluso unos presupuestos. ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo creo que aquí la situación está suficientemente ya corrompida como para que eso sea posible. Con Pedro Sánchez en el poder, creo que es imposible realmente llegar a ningún acuerdo, ¿no? ¿Quién se fía de Pedro Sánchez ahora mismo? ¿Quién legitima su forma de haber llegado al poder? Ahora mismo pactar cualquier cosa con él, unos presupuestos que le permitan continuar en la Moncloa durante más tiempo, al final es admitir que lo que ha hecho, bueno, pues que lo aceptas, lo das por bueno. Y es que lo que ha hecho es gravísimo. Lo que ha hecho ha sido comprar su investidura con una ley de amnistía. O sea, la forma en la que ha llegado al poder no se puede, yo creo que no se puede dar por buena y no se puede admitir. Usted ha llegado de esa manera, es legal, pero nosotros no le vamos a dar el sello, creo yo, que esa debe ser la postura del PP. No le podemos dar el aval de que eso ha estado bien. Porque pero ¿cuánto tiempo puede estar España sin gobierno gobernando? Quiero decir, también tiene un coste. Es un chantaje, ¿no? O sea, como está ahí ya, pues entonces te lo tragas toda su corrupción política, que es lo que ha sido esta investidura, y lo das por bueno para que este señor siga ahí gobernando. Es que va a seguir. Bueno, pero pero aceptas el chantaje. Es que hay chantajes que no se pueden aceptar, ¿no? Bueno, pero a lo mejor por España habría que hacer algún que otro sacrificio. Pero bueno, yo lo veo complicado, lo reconozco. Es muy difícil con este personaje ahí.
Pasamos, para ir concluyendo, al tema también que nos ocupa esta semana, y es evidentemente todas las protestas de los agricultores y ganaderos. Es una situación muy compleja la que sufre el sector primario, no solamente en España, sino que tantos otros países de la Unión Europea, también especialmente en España, porque hay que recordar que los ganaderos y agricultores en su inmensa mayoría son autónomos, pequeños y medianos empresarios, y con todas las dificultades que ello conlleva, ¿no? Más allá de eso, pues se quejan de una amplísima burocracia, muchos trámites, cada día tiene que cubrir no sé cuántos papeles, no saben ni tan siquiera cómo acceder a las ayudas porque tienen que cumplir además no sé cuántas medidas que le imponen desde la Unión Europea, y más allá de eso pues está la competencia desleal, ¿no? Es decir, que productos extracomunitarios pues pueden entrar en la Unión Europea sin pasar, digamos, con las acreditaciones y con las imposiciones que sí que le exigen los productos comunitarios. Claro, una situación compleja, Alberto. Bueno, yo creo que son dos debates. Uno, el de, efectivamente, la competencia desleal que nos hacemos a nosotros mismos. Quiero decir, pero es que la Unión Europea para eso es kafkiana, lo ocurre con todo. Somos el paraíso del laboral, el paraíso medioambiental, pero luego no nos importa nada comprar los textiles hechos en Asia sin ningún tipo de condiciones laborales, o coches con maravillosos baterías eléctricas, pero que contaminan fuera. Es decir, somos maravillosos dentro, pero fuera es un desastre, y eso compite con todo, al punto que subvencionamos a nuestra propia competencia, lo cual es maravilloso. Pero fíjate, a mí me gusta más el otro debate de fondo que tú lo has tocado y que no se toca tanto, que es el del papeleo. Creo que la Unión Europea puede acabar destruida solamente por el papeleo que se pone sobre sí misma. Entonces, a mí me gustaría que los agricultores se pudieran dedicar a cultivar y no dedicar el 70, el 80% del tiempo a que cada vez que tienen que hacer ese maravilloso seguro que ahora les cubre, para poder cobrar ese seguro que ahora les cubre, un papeleo todos los días. Un papeleo que les evita. Es decir, si un autónomo ya de por sí tiene que dedicar un 20-30% de sus horas a cubrir las necesidades de papeleo del Estado, no imaginemos un agricultor. Entonces, creo que son dos debates. El debate de la exportación, yo creo que es evidente y cómo nos hacemos la competencia nosotros mismos, pero de fondo la Unión Europea tiene que plantearse que es que o se soluciona, y esto tiene mucho que ver Francia y su burocracia, o solucionamos de una vez la cantidad de trámites innecesarios que supone Europa, o acabaremos enterrados por los papeles y nunca nos encontrarán. Y cuando vengan las civilizaciones de los ovnis 3.000 años después, ¿Europa dónde está? Digo, pues ahí debajo de los papeles. Claro, Benjamín. Bueno, sí, la burocracia desde luego es una parte del problema, o sea, la PAC es una parte del problema, ¿no? La política agraria común. Y la última reforma es un problemón para los agricultores que directamente no son capaces de elaborarlo. Eso es como, para que la gente nos entienda, es como la declaración de la renta. Tienen que presentar anualmente una declaración de la PAC que se llama en el ámbito agrario, y esa PAC es imposible de elaborar. O sea, tienen que elaborar expertos porque los propios agricultores no llegan ahí. O sea, pero vamos, no por una cuestión de falta de formación, sino porque es imposible para alguien que no esté muy documentado y muy metido en el tema. Es mucho más complicado que hacer una declaración de la renta. Mucho más complicado, y se ha complicado ya en exceso en la última reforma que se ha hecho y que ha entrado en vigor hace relativamente poco, ¿no? Los están completamente asfixiados por todo tipo de burocracia, por los cuadernos digitales en los que tienen que llevar al día prácticamente cada movimiento que hacen en su explotación. Es una auténtica barbaridad cómo está eso. Claro, el gobierno de alguna manera dice, bueno, esto es Europa, esto... No, bueno, es que las decisiones de Europa son también decisiones del gobierno español. O sea, España forma parte de la Unión Europea y las decisiones de alguna manera son colegiadas y se toman en común, ¿no? O sea, que la responsabilidad del gobierno español sobre lo que está sucediendo en el campo, en Europa, también tiene su parte de cuota, ¿no? Es evidente. Por lo tanto, esa excusa, esto es Europa, la Agenda 2030, bueno, eso es Europa, esto es lo que han aceptado entre todos los países europeos, incluido el gobierno español, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un error, y yo creo que la Unión Europea está empezando a dar marcha atrás porque se han puesto unas condiciones inasumibles para el campo español. La competencia desleal es el segundo problema que todos achacan, y el tercer problema es la falta de garantías de la palabra dada. Es decir, los agricultores están cansados de que les prometan cosas que luego no se cumplen. El otro día, de forma oportunista, en el Consejo de Ministros, se aprobaron unas ayudas a la sequía que en realidad estaban aprobadas ya o comprometidas desde hacía muchos meses, ¿no? Y casualmente ahora, cuando los trabajadores están en la calle para aplacar la ira del campo español, pues casualmente se aprueban este viernes pasado. Bienvenidas sean, ¿no? Pero, como dicen los agricultores, ya no nos vale lo que nos diga el ministro Planas. Lo que queremos ver son el boletín oficial del Estado.
Las medidas que nos dicen en el boletín oficial del Estado, y cuando estén ahí, pues entonces ya nos las creeremos. Hasta entonces nos pueden prometer lo que quieran, ¿no? Y bueno, es verdad que es un problema europeo, pero como digo, es un problema europeo que afecta también, que el gobierno español tiene su parte de responsabilidad. Es un problema europeo, pero por ejemplo el impuesto al plástico, que efectivamente se nos obliga desde la Unión Europea, pero es que hay a día de hoy tantos países de la Unión Europea que todavía no han, digamos, puesto encima de la mesa el impuesto al plástico, como sí que lo ha hecho España. No, Además, la ley de protección animal, por ejemplo, que eso también ha sido otra gotita que ha colmado el vaso de la paciencia, aunque algunos supuestos del campo se quedaron fuera de la ley por los pelos, pero en realidad también se ven ahí desprotegidos. O sea, hay el discurso oficial de la izquierda en estos momentos hacia el campo, oficial, no sé, oficioso al menos sí, seguro, es que los agricultores son prácticamente enemigos del planeta, que contaminan, que utilizan pesticidas, que hay una producción desbocada, que la carne que comemos es insostenible, etcétera, etcétera. Que son los enemigos prácticamente del planeta, de la Agenda 2030 y tal. Si a todo a esa mala consideración hacia el agricultor, por parte fundamentalmente, ya digo, de la izquierda. Pero el agricultor europeo, porque el marroquí nos da igual. No, claro, del tuyo. O sea, el otro que cultive con los pesticidas que quiera porque nos da igual. El caso es que nos entran baratos los tomates, ¿sabes? Pero claro, esa mala consideración hacia el agricultor europeo, nacional en este caso, sumado a toda la burocracia, sumado a los impedimentos que les ponen cada día, etcétera, etcétera, pues claro, ha hecho que la situación se desborde. Ahora mismo nuestros agricultores producen más papeles que tomates. Entonces, a partir de ahí, ya es un desastre, ¿no? Que a partir de ahí no somos competitivos. Y claro que contamina mucho más cada folio que cada tomate. Es que es así. Y eso, Alberto, sin contar que están, digamos, produciendo pérdidas. Es decir, que entre el precio final que el consumidor paga, por ejemplo, por un tomate, por lo que sea, o por un limón, ¿no? Que me ponía un agricultor este ejemplo, es decir, un limón, 18 céntimos. 18 céntimos, y cuando llega al supermercado, pues 1 euro o 2 euros y pico. Es decir, entonces, es esa diferencia. Y cuando llega la copa ni te cuento. Bueno, y además es que no sufre, me decía, es que no sufre transformación. Un limón entre que se recolecta, digamos, y se vende, no hay prácticamente transformación en la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia de precios y que el agricultor al final esté, bueno, pues trabajando a pérdidas, que es una situación evidentemente insostenible? Es evidente, pues se supone que hay una regulación de precios que está aprobada, pero no está ejecutada. Entonces, da igual, vamos a poner unos precios mínimos y máximos y está aprobado, pero pero todavía no sabemos cuáles son. Por lo tanto, da igual, es como si tienes una ley que dice que pues como la ley de amnistía, Puigdemont es inocente. Bueno, ya, pero mientras no lo ejecute sigue siendo culpable. Pues es lo mismo con esta situación. Es decir, como no se gobierna en este país, es decir, cuando solamente se promueven una serie de cosas que son titulares periodísticos, luego al final, cuando el agricultor dice, oiga, la ley esa de la que usted me hablaba, bueno, sí, la aprobamos, pero la verdad es que nunca la hemos ejecutado. Por lo tanto, usted sigue con sus mismos problemas, pero yo ya he vendido que lo he solucionado. Y así estamos en una situación en la cual vendemos soluciones de los problemas, pero en realidad nunca llega la solución al que la necesita. Y al final la crisis acaba ocurriendo pues así, con tractores, con gente. Y lo más preocupante es terrible. Sí, lo más preocupante es que ahora mismo, en medio de todas estas protestas diarias que estamos viendo, no se ve que exista una interlocución del gobierno con nadie. O sea, ¿dónde están? ¿Hay alguna negociación? ¿Se ha montado una mesa? ¿Hay representantes de los agricultores que estén dialogando con el ministro? No sé. Lo que escuchamos del gobierno son prácticamente criminalizaciones del sector, acusaciones de que están utilizados y se dejan utilizar por la extrema derecha. Claro, esto de la fachosfera está adquiriendo ya unas dimensiones. Bueno, yo creo que, Alberto, tú ya estás también metido. Sí, bueno, eso seguro. Yo creo que estaba antes de que se inventara, creo. Bueno, vamos, para concluir, vamos a cambiar rapidísimamente. Quiero que me deis vuestra opinión, porque es otro también de los temas de la semana. Zorra es la canción de España, que representará a España en Eurovisión. Ha habido todo tipo de polémicas, hay personas que le gustan, otras que no. Unas se centran en el mensaje, en la letra, otras se centran en que no tiene talento la canción como tal, más allá del mensaje, que se podrá estar o no de acuerdo. Yo reconozco que sí que estoy completamente de acuerdo con el mensaje, pero reconozco que no tiene talento la canción, yo creo que para llegar a la Eurovisión. No sé cómo lo ves tú, Alberto. No, yo creo que, hombre, talento no. Pegadiza ya veremos si consigue ser pegadiza. Ahora, que está bien que efectivamente se pueda gritar que lo que es un insulto se vuelva en contra, me parece bastante bien. Es decir, tú me quieres llamar zorra, tú me quieres hacer de menos por ser una zorra, pues mira, pues sí, lo soy. Además lo soy por hacer las cosas y llega un punto en el que me da igual. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Es irónica, claro. Y que dentro de un tiempo
cuando una mujer le insulte un hombre de manera machista, le llame zorra, pues que esa mujer diga, pues sí, y a ti que te den, efectivamente. ¿Soy zorra por ser libre? Pues igual lo soy. Ahora, ¿que no es la mejor canción del mundo? Pues no es la mejor canción del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay que valorarlo todo en su contexto, ¿no? Es decir, esto no va a Eurovisión. Claro, en Eurovisión, en teoría, se premia la buena música o el arte, ¿no? Bueno, en Eurovisión la buena música. Bueno, pues, Benjamín, ¿cómo lo ves? A ver, la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo al tema. La canción en sí me parece horrible, ¿sabes? O sea, creo que incluso la cantante creo que no canta bien. O sea, realmente, o sea, No, como crítica artística, ¿sabes? Estamos de acuerdo, creo, mucho. Se ha democratizado Eurovisión, digamos. Sí. Podríamos ir. A este paso me mandan a mí, sí. A este paso me mandan a mí, pero claro, ayer, fíjate, veo por un lado, veo que muchas asociaciones feministas, mujeres muy destacadas de este país, del ámbito de la izquierda incluso y tal, están criticando muchísimo, ¿no? Que se quiera normalizar ese, a lo mejor con buena intención, pero creen que no es el camino correcto, ¿no? Asumir ese término y tal, porque va en contra de lo que se está pretendiendo desde hace muchos años. No lo sé. Ellas son las expertas, y las críticas están ahí, son críticas muy fundadas. Sí. Y ayer, fíjate, este procurador de Castilla y León, diputado autonómico del PSOE, que ha sido detenido por violencia de género, Ángel Hernández, número 3 del PSOE de Castilla y León, claro, publicaban nuestros compañeros allí en Castilla y León del Mundo el atestado policial, ¿no? Y entonces era, ábreme la puerta, zorra, le decía. Ábreme la puerta, zorra. Eso es lo que le gritaba a su pareja, ¿no? Que es Policía Nacional, por cierto. Claro, pues ¿hasta qué punto, sabes, este término? No sé, lo que dicen, ya te digo, lo que dicen las feministas es que no se puede banalizar ese insulto, no lo sé. La verdad es que no le he dedicado mucho tiempo, pero sí leo que hay mucho malestar. Yo creo y luego perdona, la reflexión de Pedro Sánchez, siempre enfrentando a la gente, siempre buscando discordia, es terrible, ¿no? Decir, no, bueno, sí, hay gente que prefiere el cara al sol y tal. Es un presidente cuñado, es un presidente que está aquí para dividir permanentemente, es una cosa verdaderamente... Habría que analizarlo, porque probablemente melódicamente el cara al sol, melódicamente igual, está más elaborado. No, seguro. Seguro que tiene más calidad musical, pero bueno, pero es que de verdad siempre hay que dividir, siempre hay que buscar el enfrentamiento, siempre hay que poner un ladrillito más en el muro, a ver si alguien es que es lamentable, de verdad. Yo creo además... La concordia, siempre la división. Yo creo, además, en cuanto al mensaje, ya concluimos, yo creo que la cantante, que el grupo, que Nebulosa, pues lo expresó mal también el mensaje. Es decir, yo creo que es algo irónico, es decir, que no están intentando, digamos, como banalizar el término, sino que todo lo contrario, están denunciando que este sea el insulto mayoritario que se ve en los atestados cuando hay violencia de género, ¿no? Es decir, lo que más se repite, el insulto que más se repite es zorra. Entonces, más que banalizarlo, sino denunciar, ¿no? Que este sea el insulto que más se repite. Pero también creo, sinceramente, que a pesar de que el mensaje parece que es ese, se ha expresado mal, más allá de que yo creo que tampoco tiene talento para llegar a Eurovisión la canción, ¿no? Pero bueno. Bueno, igual ganamos. Nunca se sabe. Pues puede ser. Alberto Sotillos, Benjamín López, muchas gracias, un placer. Un placer. Gracias a vosotros, hasta luego. Estamos en Es Diario con Luis Cortés, él es coordinador estatal de Unión de Uniones. Luis, para que la gente sepa de qué estamos hablando, es pues la segunda organización, podemos decir, ¿no?, de agricultores más importante de España, ¿no? Eso lo dicen los electores de las 4 regiones en las que en estos momentos hay elecciones, en el resto de España no hay elecciones, pero lo que han votado los agricultores en Cataluña, Castilla y León, Madrid y Extremadura, efectivamente dice que somos la segunda organización agraria de España. Antes de entrar en disquisiciones, en reivindicaciones, etcétera, ¿cuál es la panorámica, cuál es la situación en estos momentos del sector agrario, también de ganaderos, es decir, del sector primario en general en España? ¿Cuál es vuestra situación? Es muy complicada porque estamos dentro de la Unión Europea, pero tenemos además problemas añadidos aparte de estar dentro de la Unión Europea. Tenemos una situación climatológica que tenemos sequía, los 3 últimos años estamos padeciendo una sequía impresionante. Tenemos regadíos que hacen ya 3 años que no tienen agua, dotación de agua, los de Júcar, Segura, Guadalquivir y Guadiana. Y esto tú le añades la política de la Unión Europea de una protección medioambiental diseñada desde un despacho
que no tiene muchas veces nada que ver con la realidad del campo, con lo que pisamos los agricultores, pues está poniendo a los agricultores en una situación muy crítica que está llevando a cabo que nuestras producciones no sean rentables y no seamos capaces de competir con productos que se importan de países terceros. Claro, lo que más se suele decir, y ahora aquí ya sí que entramos en el tema de las reivindicaciones, es que, claro, se escucha por ahí, es que los agricultores, los ganaderos están en contra de las políticas medioambientales, es que los agricultores y ganaderos no quieren conservar el medio ambiente, claro, pero es vuestra materia prima realmente el campo, es decir, los primeros interesados en conservar, digamos, el medio ambiente sois vosotros, es decir, ¿qué le responde a esta gente que dice que realmente estáis en contra de las políticas medioambientales? Yo soy extremeño. En Extremadura tenemos una joya que es la dehesa extremeña, sí, donde llevamos miles de años en perfecta armonía. La producción agraria, la producción ganadera y la protección del medio ambiente. Es decir, que se vengan aquí. Claro, dime que eso que denuncian, que dicen que los agricultores somos así, que me vengan a decir en los últimos 2000 años que hemos tenido este tipo de explotaciones, ¿qué normativa medioambiental se nos ha obligado a hacer para que tengamos esta riqueza impresionante? Al revés, tenemos en Extremadura un árbol que es emblemático, que podía ser el árbol que representase a Extremadura, que es la encina terrona. Una encina que se calcula que tiene unos 700, 800 años, donde han estado comiendo millares de ovejas y de cerdos al lado de ella. Y desde hace 16 años que tenemos esta política medioambiental, la encina han tenido que poner pontones para sujetarla porque se raja. Nos impiden podarla, nos impide aprovecharla. Entonces, es decir, cuando tú haces una política o tienes una denuncia medioambiental desde un despacho en Bruselas o desde un despacho en La Castellana o en Atocha, no tienen ni idea de cómo realmente funciona el campo. El agricultor está siempre en perfecta, y además la agricultura española, que es una agricultura extensiva, estamos en perfecta armonía. Porque, como tú bien decías, son a lo que más nos interesa, estamos en perfecta armonía, lo que es agricultura, ganadería, medio ambiente y producción agraria, ¿no? Claro, esto lo han venido a distorsionar con unas políticas medioambientales que nosotros entendemos que no son adaptadas. Y te pongo un ejemplo. La política agraria comunitaria establece que los cultivos permanentes pueden tener una cubierta vegetal. Y me ponen la misma exigencia a un cultivo permanente en Asturias y en Andalucía. La pregunta es, ¿se parece la climatología en Asturias y Andalucía para que usted le haga la misma obligación medioambiental? O sea, ¿quién ha sido el que ha diseñado esta política? Pues alguien que no conoce el campo. Y los que nos denuncian que no somos, que los agricultores somos unos contaminantes, que somos los que no queremos políticas medioambientales, le decimos, pásese usted por el campo, pásese y va a ver que eso sencillamente no es cierto. Claro. Más allá también, además de ganaderos, agricultores, también la gran mayoría de vosotros sois o autónomos o pequeñas y medianas empresas, con lo cual tenéis los mismos problemas que los autónomos y que las pequeñas y medianas empresas, problemas que incluso os están haciendo llevar a, bueno, pues no ganar nada, es decir, a estar trabajando en pérdidas. Y eso realmente tiene que ser muy difícil, levantarse por la mañana, ir a trabajar y que al final estéis perdiendo dinero y no ganando. Si leemos con atención la declaración de ayer del presidente del gobierno en el Parlamento, a pregunta de la oposición, hizo una afirmación que debería ser preocupante que el presidente hiciese esta afirmación. Dice, vamos a poner en marcha medidas en la ley de la cadena alimentaria para que el agricultor no venda pérdida. O sea, venía a reconocer implícitamente que efectivamente los agricultores estamos vendiendo a pérdida. Es muy triste que la agricultura, que es un trabajo duro, muchísimas horas a la intemperie, que arriesgamos muchísimo capital para poder trabajar, que encima tengamos que vender a pérdida porque la normativa, claro, y alguien puede decir, bueno, usted vende a pérdida porque usted quiere. No, mire usted, el salario mínimo interprofesional me lo suben por Real Decreto, el precio de los combustibles me los pone el monopolio, el precio de fertilizantes el monopolio, los impuestos del gobierno. O sea, yo no controlo ninguno de mis costes de producción. Y los productos de la venta tampoco, porque vendemos al monopolio de arroz que es Herba, al monopolio del vino que es García Carrión y Félix Solís, al monopolio, es decir, el agricultor ni puede negociar los costes de producción, ni negocia muchísimas veces el precio de venta de productos. Por eso estamos condenados a vía pérdida, como no haya una normativa en España que prohíba estas prácticas. Claro, para que nuestra audiencia nos entienda, entre el precio final del producto, cuando se va, por ejemplo, al supermercado y se compra el producto y el precio a lo que lo vendéis vosotros, digamos, hay una gran diferencia. ¿A qué se debe tal diferencia? Ponemos el ejemplo ahora mismo que, por ejemplo, estamos en campaña de recolección del limón.
el limón a 15, 20 céntimos en la explotación y el limón en supermercado a 2 euros y medio. Claro, usted, pues, ¿y qué transformación lleva el limón? Ninguna. La transformación no tiene transformación ninguna. Entonces, sencillamente, el agricultor pierde dinero con el limón, el consumidor lo paga muy caro y ese intermediario, ese centro de distribución, es el que se queda con esos 2,30 euros de diferencia, ¿no? Y si nos vamos al arroz, pasa igual. El otro día escuchamos una noticia, el precio del arroz se dispara en los lineales. Oye, usted, que me quieren comprar el arroz a mí a 43 céntimos el kilo de arroz. Un kilo de arroz 43 céntimos y después, ¿a cómo está el arroz? El arroz sencillamente tiene una pequeña elaboración que hay que quitar la cascarilla, ¿no? Es decir, hay unos intermediarios, hay unos monopolios de distribución que son los que te obligan son los que realmente se están quedando con el precio que el consumidor paga por los productos alimenticios. Por tanto, teniendo esta imagen o este contexto encima de la mesa, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Es decir, lleváis ya días, semanas de protestas, también no solamente en España, sino agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea también están en tantos países, ¿no?, en protestas. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Qué ocurre con esa burocracia que decís, con esos trámites? ¿Qué ocurre con esa competencia desleal que denunciáis? Son muchas las reivindicaciones, pero podemos hacer 3 grandes bloques. El primero es la política agraria comunitaria. Este diseño que han hecho de la política agraria tiene 2 defectos impresionantes que la hace inviable. El primero es la burocracia. A que un ingeniero no tiene narices de hacer una solicitud de pago único, es incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, es una burocracia que el propio ministerio reconoce, y ayer Pedro Sánchez reconocía que no se puede, que es imposible manejarla. Y segundo, esta política agraria comunitaria no es agraria, es una política que obliga a los agricultores a dejar un 7% de elementos sin cultivar para que se críen langostos, mariposas, de tal manera que los pajaritos puedan comer. Te obligan a dejar un 4% de tierra de barbecho para que la tierra descanse. Te obligan a sembrar un 5% de la tierra de proteaginosa para no sé qué. Te obligan a sembrar, te obligan, que yo sé qué es lo que tengo que sembrar para ser rentable. Por lo tanto, esta política agraria no nos vale. El segundo gran bloque son los acuerdos de comercio con países terceros. Oiga si usted me está imponiendo a mí unas condiciones de producción y esas mismas condiciones no se las impone usted a los productos que importamos de países terceros, sencillamente no va a ser competitivo. Pero es que además, de cara al consumidor, de cara a la garantía alimentaria, de cara a la sanidad, te puedo decir, por ejemplo, estamos importando soja transgénica de Brasil que en la Unión Europea no se puede producir, porque dice que es transgénica y no está garantizada su salubridad. Si no está garantizada su salubridad en Europa, ¿por qué si está garantizada si se importa? O te pongo el ejemplo de las sandías que este verano han entrado en Marruecos. Han entrado sandías tratadas con metomilo, que en Marruecos está autorizado y en la Unión Europea hace 30 años que no está autorizado el metomilo. Por lo tanto, oiga los agricultores que queremos que los productos que importamos se produzcan en las mismas condiciones que se nos imponen a los agricultores de la Unión Europea. Y el último punto que estamos pidiendo y exigiendo, que también lo dijo Pedro Sánchez ayer, es mejora de la cadena alimentaria, para que el agricultor pueda repercutir en el precio final del producto que vende los costes de producción, para que no vendamos a pérdida, porque es ilegal en España vender a pérdida y a nosotros se nos está obligando. Claro, el otro día anunciaban, o recordaban, ¿no?, el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior que van a poner encima de la mesa hasta ayudas hasta 140.000 agricultores en España. Es decir, estas ayudas que está poniendo encima de la mesa el gobierno, ¿os están llegando? ¿Son realmente viables? Es decir, ¿lo veis como una solución estas ayudas que está anunciando, que está recordando el gobierno de España? Date cuenta que la propia ministra portavoz dijo, hemos agilizado el pago. Los 269 millones son de la sequía de julio de 2023. ¿Tú crees que se puede decir un pago en febrero de 2024 que es una agilización de la ayuda de la sequía de 2023? Oiga usted, no me tome el pelo. Claro, el año pasado, cuando se aprobó el Consejo de Ministros esta ayuda, la hicieron pública. Hemos aprobado no sé cuántos millones. Sí. En los presupuestos lo voy a decir, hoy lo voy a decir, o sea, la misma ayuda te la dicen 8 o 10 veces. Lo que nadie dice, que por ejemplo, a una hectárea de cereal de secano por sequía que ha perdido del orden de 800.000 euros, la ayuda es de 40 euros. Más exacto, 39 euros. O sea, usted ha dado 39 euros a un señor en febrero de 2024 de una sequía que padeció en julio de 2023, cuando ha perdido
casi entre 800 y 1.000 euros, usted le da 39 y luego lo da como la gran solución al campo español. Hombre, que dejen de ya engañar a la opinión pública, que eso es precisamente por lo que hacemos las manifestaciones, para que la opinión pública se dé cuenta de que el gobierno manipula la información y a la hora de no solamente manipula, sino que encima engaña. Publicando una misma ayuda un porrón de veces para que todo el mundo entienda que son muy superiores, ¿no? Por lo tanto, nos parece, cuando se tiene que agarrar estas cosas es porque algo no funciona. Hablando del Gobierno de España, se reunió el ministro Planas, Luis Planas, el ministro de Agricultura, con varias organizaciones de agrícolas y ganaderos, pero no se reunió con vosotros, con Unión de Uniones, que como decíamos antes, sois la segunda organización agraria más grande de España. ¿Por qué no se reúne con vosotros? Somos muy incómodos. Date cuenta que la administración, todas las administraciones, no solamente este gobierno, todas las administraciones tienen la costumbre de financiar a los agentes sociales, Comisión Obrera, UGT, COE, ASAJA, UPA, COA, les financia presupuestos que salen todos los años del Ministerio para financiar a estas organizaciones agrarias. Claro, cuando tú estás financiando a una organización, el diálogo es más sencillo, siempre tienes un poder de coacción encima de la mesa. Como la Unión de Uniones, para desgracia nuestra, no estamos financiados por nadie, somos muy incómodos. Como no hay capacidad de presión ni de chantaje a la Unión de Uniones, somos muy incómodos. Por eso el día 21 de febrero, diga el ministro lo que diga, como no publique en el Boletín Oficial de Estado, más de 1.000 tractores van a recorrer las calles de Madrid porque le queremos hacer ver al ministro que no estamos de acuerdo con su política. Estamos de acuerdo con lo que ayer dijo el presidente que están haciendo, pero que no lo hacen. O sea, usted, háganlo, lo que usted ha dicho que tiene que hacer, háganlo. Y entonces la Unión de Uniones no irá a Madrid. No porque usted me dé más subvenciones o menos subvenciones a la Unión de Uniones vamos a dejar de ir un sitio a otro. No, somos muy incómodos negociando porque no hay capacidad de presión sobre nosotros. Entendemos que eso es lo que debería ser la tónica general, pero como tú muy bien sabes, no, en este país no ocurre eso. Claro, las protestas cada día son más grandes, se están volviendo más fuertes, digamos. El 21 de este mes pues va a haber una gran protesta, ¿no? Lo estáis anunciando ya y se va a colapsar, bueno, pues buena parte del país, ¿no? Sí, porque para poder llegar el 21 a Madrid tenemos que salir de los territorios el 19, porque hay tractores que van a recorrer más de 600 kilómetros. Un tractor de media puede ir a 20-25 kilómetros por hora. Vamos a recorrer, salimos el lunes 19. Lo hemos hecho un miércoles precisamente para que el viernes por la mañana los tractores puedan estar en casa, para que no tengamos problemas con la operación salida. No queremos que haya accidentes, no queremos que haya ninguna desgracia, pero efectivamente no queda más remedio que colapsar las grandes vías, porque meter en Madrid 1.000-1.500 tractores colapsa, tanto Madrid como las grandes vías. Claro, el ministerio está en Madrid, nosotros tenemos que ir a ver Madrid. Lo mismo que franceses han ido a París y alemanes han ido a Berlín y se han ido a manifestar a Bruselas, lógicamente los agricultores españoles tenemos que ir a Madrid a decirle al ministro, y que el ministro cuando se asome por la ventana del ministerio vea los 1.000 tractores aparcados a la puerta y vea que algo no está haciendo bien, y sobre todo que la sociedad, y muchas veces a través de ustedes, los medios de comunicación, la sociedad se enteren que están pagando productos de mala calidad a precios excesivos cuando los agricultores, los productos de calidad, se están quedando a tierra o nos están comprando a precios irrisorios. Claro. ¿Cómo veis la opinión pública desde Unión de Uniones? Es decir, ¿están a favor de vosotros? ¿Os están, digamos, apoyando la opinión pública? Es decir, más allá de agricultores y ganaderos, ¿cómo estáis sintiendo ese apoyo social? Sí, cuando somos capaces de explicarlo y se nos escucha, claro que tenemos el apoyo de la opinión pública. Cuando un consumidor va a comprar un kilo de ciruela y paga 3 euros, lo importante es que sepa que de esos 3 euros el agricultor ha recibido 50 céntimos. Y entonces, efectivamente, claro que el agricultor, claro que el consumidor, claro que la opinión pública está con los agricultores. Somos los que les damos de comer todos los días, ¿no? Y cuando realmente explica lo que se está haciendo con nosotros es cuando hay un entendimiento. En la mayor parte de los cortes de carretera, que se pone un trastorno, que todos sabemos que se pone un trastorno, y a nadie le gusta estar allí parado 3 horas, ¿sabes? Pero muchas veces cuando hablas con ellos son conscientes de que se nos está tomando el pelo a los agricultores y que no queda más remedio que agilizar, no queda más remedio que ser contundente en la protesta. Claro, pero en ese sentido, Luis, es decir, si al final las protestas cada día son mayores, es decir, colapsan más centros urbanos, ¿no? Es decir, ciudades o carreteras para su llegada, autovías, lo que sea, ¿no teméis que la opinión pública, por tanto, al ver que
que se merma, ¿no?, su capacidad pues para desplazarse, etcétera, pues acaben por no apoyaros como parece que sí que os están apoyando en estos momentos. Es decir, que al final estas protestas que evidentemente para vuestro sector son necesarias, trastornan a tantas otras personas, ¿no? Sí, por eso hay que ser muy cuidadoso en los cortes de carretera, hacerlos con conocimiento de que tú puedes cortar carretera, pero cada poco tiempo tienes que dejar pasar para que nadie esté allí más de 15-20 minutos. Ese peligro le tenemos. Por eso la manifestación del martes le estamos relajando un poquito, la estamos relajando de tal manera que sean contundentes. Allí estaba pactada la entrada en Barcelona por las vías para que todo el mundo supiese las rutas alternativas. No todos queremos tener cola de camiones ni cola de gente. Lo que queremos es que se sensibilice la opinión pública y hacer ver a la gente y hacer ver a la opinión pública que el verdadero responsable es esa persona que está sentada en su ministerio en Atocha, que el viernes pasado decía que lo que tenía que hacer ya lo tiene hecho. Ayer el discurso del presidente Sánchez fue muy distinto. Tenemos que hacer esto. Pero hasta ayer el discurso del Ministerio de Cultura era: señores, hemos dado muchos miles de millones, lo que teníamos que hacer ya está hecho y no podemos hacer nada más. La culpa es de las consejerías de Agricultura y la culpa es de Bruselas. Eso es mentira, el ministro lo sabe, y por eso pedimos perdón a los que estén en la carretera, pero que sepa que vamos a intentar causar el menor trastorno posible a los que circulan, pero que tenemos que ser contundentes porque si no este ministro nos toma por el pito sereno. Claro. Sin embargo, sí, lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante, y es que muchos agricultores o ganaderos se están organizando sus protestas ya no a través de sindicatos tan siquiera, sino a través de redes sociales, a través de WhatsApps, a través de vías que antes no eran. Antes eran los sindicatos o las organizaciones quienes un poco de alguna forma organizaban, ¿no? Pero sin embargo ahora estamos viendo que no, que son espontáneas. Efectivamente, espontánea. Ayer estuve yo en una espontánea. La Unión de Uniones apoya todas estas manifestaciones, participa, estamos en ellas. Lo que sí hemos acordado es no llevar ninguna insignia de la organización para que sean en unidad de acción. Para que un agricultor, sea de una organización, de otra o de ninguna, pueda ir a la manifestación y que no esté condicionado por unas siglas, ¿no? Pero claro, ¿quiénes son los agricultores? ¿Quiénes son los tractores? Los 1.500 tractores que recurrieron el martes Burgos, ¿de quiénes eran? Eran de la Unión de Uniones. Carteles de la Unión de Uniones, ni uno. Ayer los tractores que entraron en Barcelona, ¿de quién eran la mayor parte? De la Unión de Payesos. Carteles, ni uno. ¿Por qué? La queremos hacer blanca. Blanca es que vayan todos sin sigla reivindicando esto. La del día 21 no, del día 21 es exclusiva de la Unión de Uniones y la vamos a hacer así y con carteles, porque como somos responsables, la Unión de Uniones que la hemos convocado y vamos a ser responsables de cualquier altercado que suceda, pues entonces sí tenemos que identificar clarísimamente a los manifestantes, porque no queremos que ningún grupo ajeno a nosotros se meta con otras reivindicaciones, ¿no? Es tal el hartazgo que tienen los agricultores que sin que les convoquen las organizaciones agrarias, ellos solos han salido a la calle. Imagínate cómo estará la situación. Y para concluir, Luis, ¿habrá problemas, queréis, desde la Unión de Uniones de abastecimiento en los supermercados? Los agricultores españoles sí somos mucho más sensibles que los franceses. Nosotros somos, primero, ni quemamos, ni destruimos, ni buscamos camiones, dejamos pasarlo. Vamos a intentar, ya lo hicimos cuando la pandemia, si recuerdan la pandemia, faltó papel higiénico, que fue curioso, sí. Pero en cambio nos faltó producto alimentario y ahí decía, bueno, ¿y cómo es posible que siga funcionando? Somos muy responsables con lo que hacemos. Queremos que nuestros productos estén ahí y se vendan y los consumidores lleguen a ellos. Podremos hacer algún boicot, algún centro de distribución, pero será puntual unas horas, ¿no? Nosotros no queremos desabastecer los mercados, porque entendemos que el ciudadano de a pie no puede pagar la negligencia de este ministro de Agricultura. Por tanto, vamos a intentar ser contundentes, pero sin que haya problemas de suministro. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, muchísimas gracias por atendernos aquí en Es Diario. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Diario.